Muy buen día. Siendo las 12 horas con 10 minutos en Buenos Aires, Argentina, sede virtual de esta reunión, se da por inaugurado el primer ciclo de conferencias mensuales de la Asociación Iberoamericana de Tribunales Fiscales o Administrativos, con la ponencia titulada El acceso a la información como derecho, las sentencias de los tribunales fiscales como insumo para su ejercicio, impartida por la doctora Agustina O'Donnell, representante del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina. Antes de iniciar propiamente esta jornada, quiero compartir con ustedes un pequeño video en el que se compilan algunos elementos culturales, históricos y naturales representativos de Argentina, país anfitrión de la primera conferencia mensual de la asociación. Esperamos que sea de su agrado. Por favor, licenciada Laura. De manera que al compartir un poco de la riqueza cultural y la biodiversidad de esta nación, los asistentes se sientan acogidos por el Tribunal Fiscal de la Nación, cuya sede se encuentra en Buenos Aires, Argentina, y es uno de los primeros tribunales administrativos fundados en la región, del cual nos permitimos realizar una breve semblanza audiovisual que me permito compartir con ustedes en este momento. Por favor, licenciada Dauta. Muchas gracias, licenciado. En nombre de los miembros de la asociación, agradezco los esfuerzos realizados por la magistrada doctora Agustina O'Donnell, representante del Tribunal Fiscal de la Nación de Argentina, quien a pesar de encontrarse en periodo vacacional, participó activamente en todas las gestiones necesarias para la celebración de este evento y cuya síntesis curricular me permito presentar a continuación. La doctora Agustina O'Donnell es doctora en Derecho Fiscal por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Cuenta además con diversos posgrados, entre los que destacan la actualización y profundización en Derecho Penal Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en Legislación y Técnica Aduanera de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña como vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, siendo la representante de dicho órgano ante la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa. En el área de la docencia se ha desarrollado como profesora titular de la materia Derecho de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y como profesora adjunto de la materia Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es autora del libro Acceso a la Información Pública y Secreto Fiscal. ¿Es posible un secreto fiscal más democrático? De Editorial EDIAR 2022, del cual amablemente donó un ejemplar electrónico a esta asociación, el cual les exhortamos a consultar en el sitio oficial de la misma, en el apartado de Centro de Documentación. Además, es socia de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina y de la Red de Mujeres Juezas de Argentina. Magistrada O'Donnell, es un gusto saludarle, un placer contar con su participación en este evento. Nos encontramos expectantes al dictado de su ponencia. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. El gusto es mío de poder estar acá y agradezco a todos que estén acá presentes para escucharme. Gracias también a la magistrada Urbi y a Juanita y a Arturo que han facilitado esta conferencia. Como ellos decían, el tribunal en enero está en periodo de feria, así que yo me he quedado en guardia, o sea, trabajando en feria, así que para mí es un gusto estar entretenida también con esto, con dar esta conferencia. Bueno, con los videos esos tan lindos que no conocía, la verdad, me permite aprovechar un poco el tiempo, que también me gustaría dejar
respetar el tiempo que hay para las preguntas y no detenerme en la explicación de qué es el Tribunal Fiscal de la Nación, porque además acá todos compartimos, obviamente con diferentes modalidades, pero bueno, en esta asociación nos une justamente las características comunes que tienen estos tribunales. Me quiero detener en el producto, ¿no? o en ese resultado que tienen los tribunales que nosotros acá integramos, que son sus sentencias, ¿no? Como verdaderos resultados de nuestro trabajo, y cuál es el valor que tienen, ¿no? O cuál es el valor, las consecuencias que tienen finalmente, y cómo ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Y eso es a mí lo que más me interesa hoy destacar, porque ha tenido enormes transformaciones, ¿no? Hasta hace no mucho. Hablo, por supuesto, del proceso en Argentina, que es el que conozco, y después con una presentación les quiero comentar un poco qué es lo que ha pasado en estos últimos años en el Tribunal Fiscal argentino, con el tema de la transparencia, ¿no? de sus sentencias, y con el tema del traspaso de un expediente netamente papel que teníamos hasta el año 2019 a un expediente electrónico, y por ende también a una sentencia en versión electrónico. Pero bueno, hasta hace no mucho, ¿no? La sentencia, ese resultado final o de análisis de los hechos y del derecho, era una pieza que quedaba en un expediente y que solamente conocían las partes, ¿no? Era una sentencia que solamente veían las dos partes que habían intervenido en ese proceso, ¿no? Por un lado la administración tributaria y por el otro lado ese contribuyente que había solicitado la intervención del tribunal por alguna deuda que se le reclamaba, alguna repetición, ¿no? Algún tributo que consideraba que había abonado de más, alguna multa que le había sido aplicada, que es un poco en Argentina lo que habilita la competencia, al menos en materia tributaria, ¿no? Luego en materia aduanera tiene otra competencia, pero bueno, voy a hablar estrictamente de la competencia que más conozco. Yo soy vocal en competencia tributaria, pero no es diferente en este análisis, ¿no? Cuando en el tribunal se adopta el expediente electrónico, y en Argentina, al igual que en muchos países de la región, se adoptan las normas de transparencia, ¿no? Las normas de transparencia y acceso a la información, que implica colocar un montón de información en los portales, en las web de cada uno de los organismos estatales. Y bueno, esas sentencias también pasan a ser de conocimiento de más personas y de más actores distintos a las partes, ¿no? Esas sentencias para nuestra Corte Suprema, después les voy a mostrar ahí en la presentación, la Corte Suprema de Argentina comienza en el año 2004 un proceso de abrir sus puertas, ¿no? De su propia información, un poco empujado por las organizaciones civiles, ¿no? Que en Argentina demandaban esa transparencia, ¿no? Demandaban conocer no solamente la sentencia, sino otra información, ¿no? En relación a los expedientes en trámite, a los sueldos, a la cantidad de empleados, bueno, un poco la demanda de las sociedades, sobre todo, no solamente en Europa, sino también sobre todo en los países de la región latinoamericana, ¿no? Y Centroamérica. Y había muchas presentaciones, y bueno, un poco en la justicia hubo, al menos en Argentina, un proceso que fue llevando a estas políticas de gobierno abierto judicial o gobierno judicial abierto, ¿no? Entonces el Poder Judicial comenzó a dar más información, primero sobre su presupuesto, ¿no? Sobre la ejecución presupuestaria, sobre las nóminas de sus empleados, sobre los sueldos que pagaban, y hasta que llegó a dar también transparencia o publicidad a lo que eran sus sentencias, ¿no? Primero las sentencias de la Corte, y luego, ya en el 2013, comienza a obligar a las cámaras, ¿no? a los tribunales de segunda instancia, a que den publicidad también a las sentencias de esos tribunales, ¿no? Y califica las sentencias como información objetiva, ¿no? Entonces, para nuestra Corte Suprema, ya en el año 2013, un poco empujada, ¿no? por este proceso de dar publicidad a lo que es el principal producto, ¿no? de un tribunal, su sentencia,
califica las sentencias como información objetiva, ¿no? Como si fuera una información más, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora voy a colocar, voy a ver si puedo empezar a compartir. En ese proceso de apertura de los aquí se llamó, la Corte llamó ese proceso, bueno, o se llama esas políticas de gobierno abierto judicial. El Tribunal Fiscal tampoco fue ajeno, ¿no? Por más que cuando se hizo la presentación decía, bueno, ¿qué es el Tribunal Fiscal de la Nación Argentina? Bueno, es un organismo que depende, que depende de un órgano administrativo, pero que ejerce funciones jurisdiccionales y que es autárquico, en el sentido que tiene una superintendencia que es del Poder Ejecutivo Nacional, básicamente está integrado por abogados y abogadas y contadores, digamos, tiene esta composición interdisciplinaria, ¿no? Que le permite abordar las cuestiones tributarias desde esa óptica que enriquece mucho la solución de la controversia. También en el Tribunal Fiscal, como característica, en materia tributaria pueden litigar contadores y contadoras, ¿no? Es un litigio bastante enriquecido por esa cuestión técnico-jurídica, ¿no? Que lo hace bastante particular en relación a otros litigios. Y tiene desde el año 2019 un portal, que ese es un resultado que se viera, tiene una página en la que publica una enorme cantidad de información vinculada, por supuesto, a toda aquella información vinculada a transparencia activa, que tiene que ver con su personal, con quienes integran el tribunal, mucha información vinculada a estadísticas, en el sentido de cuántas causas entra, cuántas causas se dictan, ¿no? Cuántas sentencias se dictan, muy desagregada la información por año, por mes, por sala, ¿no? El Tribunal Fiscal está conformado por 5 salas en materia impositiva y 3 aduaneras, cada sala tiene 3 integrantes, y también está, esa es la presentación, ¿no? Esa es la presentación que debe estar pasando Arturo porque se la mandé ayer. Si querés pasarla un poco más, Arturo, así la pueden ir viendo. Está integrada y la información estadística que se publica creo que semestralmente, a veces trimestralmente, bueno, hay diferentes criterios, y eso también permite ver un poco el desempeño, ¿no? Eso permite bastante acceso de la ciudadanía al trabajo del tribunal, ¿no? Es un poco, creo yo, una demanda, si uno dice, bueno, ¿cuáles son las demandas un poco de nuestras democracias, ¿no? En estos últimos años, ¿no? Que ya no es solamente, o claramente la democracia no es ir a votar, por supuesto, es un derecho ganado hace muchos años, sino que claramente las democracias hoy de calidad es las democracias donde la ciudadanía le demanda mucho a sus gobernantes el ejercicio de derechos muy vinculados al derecho a acceso a la información, ¿no? Y el derecho a acceso a la información tiene un insumo, por eso es un poco el título de la ponencia, que es la información, ¿no? Para que yo, ciudadana, pueda demandarle a mis gobernantes o al Poder Judicial de la Nación también cómo ejercen su trabajo, bueno, necesito el insumo. El insumo es la información, ¿no? Y para que yo pueda contar con esa información, la información tiene que ser pública. O tengo que poder tener la posibilidad de solicitarlo, ¿no? Que es la transparencia activa, o la posibilidad de requerirlo y que alguien, en la medida que esa información se pueda procesar, bueno, me lo dé, ¿no? O sea, o está activamente publicada en un portal, o a pedido me lo tienen que dar en la medida que esa información disponible, ¿no? Por supuesto. En el tribunal, entonces, ahí yo les quería mostrar, si estás ahí, Arturo, podés avanzar algunos, porque me gustaría sí que acá los colegas vieran cómo está. Más adelante, a estas son las acordadas de las cortes que igual el material queda, donde yo les comentaba cómo la Corte fue abriendo la información y cómo eso hoy también al tribunal, cuyos productos son también sentencias, también nos incide. En el tribunal, en el Poder Judicial, esa es la ley que también dice que se rige, ¿no? Por las normas de transparencia y acceso a la información. Si querés avanzar un poco más, me gustaría que vean y que tengan eso también. El código te dice que las sentencias tienen que ser públicas. Ahí está donde yo les decía
las sentencias del tribunal que se publican desde el año 2019, y que es de acceso libre, ¿no? Sí, porque este es un poco la gran característica del derecho a acceso a la información, como se concibió desde esa célebre causa Claude Reyes, ¿no? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006, es este acceso sin previa acreditación de legitimación, ¿no? Porque es un derecho ciudadano, es decir, yo accedo a la información pública sin necesidad de mostrar por qué quiero acceder. Es por interés, es por curiosidad, es porque soy una ciudadana y considero que esa información no es del Estado, sino que el Estado es un tenedor de esa información, pero en realidad esa información es mía porque soy ciudadana, ¿no? Esa es la concepción de esta información, ¿no? Si querés avanzar un poco más, ya que estás ahí ayudando, ahí está, así es como está en la página del Tribunal Fiscal de la Nación hoy. Si ustedes ven, hay una pestaña ahí que es jurisprudencia. Bueno, también se publican obviamente los acuerdos plenarios y todo lo que tiene que ver con las acordadas que rigen su funcionamiento. Por ejemplo, hace poco reformamos por mayoría, ¿no? En plenario de todos los jueces y juezas, reformamos el reglamento porque, claro, tenemos que adaptarlo a lo que es el trámite del expediente electrónico, ¿no? Teníamos un reglamento de procedimiento interno hecho para un expediente papel que ya no existe más. Todo nuestro trámite hoy es por expediente electrónico, 100%. Y bueno, en esa pestaña de jurisprudencia, si querés avanzar una más, así yo les estoy mostrando con capturas de pantalla. Si uno entra, puede ver ahí últimas sentencias, alguna búsqueda de sumarios, todavía esto es totalmente inédito, es por primera vez en 60 años que el tribunal tiene esto en línea, o sea que imagínense, es de enorme utilidad para litigantes, que están tanto para el litigante de administración como para el litigante contribuyente, que está haciendo su presentación y quiere citar jurisprudencia, quiere buscar antecedentes. Todavía se está trabajando en un tesauro, ¿no? O sea, todavía no hay un tesauro, que ese es el gran trabajo pendiente, pero se pueden hacer búsquedas por impuesto o búsquedas por voz, por palabras se puede hacer, ¿no? Todavía falta un poco de trabajo en eso, son 60 años de jurisprudencia que todavía hay que amalgamar. Y después si querés pasar una más, así ve cómo se despliega, por ejemplo, en últimas sentencias, hay más o menos 2 meses de demora, pero bueno, uno puede ir viendo también qué es lo que va saliendo, qué salas están dictando sentencias. Y lo que más también me parece destacar, un poco porque he ido también a partir de mi trabajo doctoral, he conocido las experiencias de México y de España, de consumo interés. También he conocido Costa Rica, he conocido a las personas, además he tenido el gusto también de conocer a algunas de las personas del tribunal. Y creo que en Argentina tenemos una particularidad y que no anonimizamos los datos de las sentencias, ¿no? Nosotros tenemos por supuesto tenemos el secreto fiscal en nuestra ley, como tiene la mayoría de las legislaciones tributarias. Sin embargo, cuando ya es una sentencia, cuando ya es un conflicto, y ese conflicto pasa a ser una sentencia, nosotros en Argentina tenemos un criterio de anonimización en las sentencias en general, muy restrictivo, digamos, se suprimen datos solamente en sentencias vinculadas a cuando hay menores involucrados, o sea, algunas leyes, por ejemplo, en las causas de SIDA, por ejemplo, la ley de SIDA dice que no se puedan publicar las leyes de violencia de género, pero para proteger a la mujer víctima, ¿no?, de violencia de género. Cuando hay menores, no sé si otra más, realmente son poquísimas las leyes que ordenan tapar, utilizar iniciales en las sentencias. Después, en las condenas penales, en general nosotros publicamos en Argentina nuestras sentencias y también en los procesos contenciosos y en los procesos contenciosos tributarios. Y esto lo destaco porque muchas veces en charlas con colegas en otros países, era algo que nos diferenciaba, y esto está en nuestro código procesal, inclusive,
y hay antecedentes, digamos, en Argentina hay antecedentes de planteos hechos ante la Corte Suprema, inclusive hace años, digamos, de gente que ha pedido, no solo en contiendas tributarias, ¿no?, sino en contiendas de otra índole, penales inclusive, y la Corte ha negado ese derecho a la supresión de datos en la publicación de las sentencias, siempre con esta respuesta de que es información pública, de que la ciudadanía tiene derecho a conocer esa información objetiva, como la califica la Corte de las sentencias, ¿no? Entonces, en materia tributaria, nuestras sentencias también se publican con nombre y apellido, sean a favor o en contra, por supuesto. Y eso creo que también, ¿no?, diciendo también a lo que es la ponencia o el título de esta ponencia, muy breve, por supuesto, creo que puede haber, ahí hay un delicado, ¿no?, horizonte con el derecho a la intimidad, por supuesto, ese es el gran tema, si se quiere, pero también, si uno lo ve, ¿no?, desde el lado de la democracia, ¿no?, también es algo que permite lo que en términos sociopolíticos se llama la accountability, ¿no?, es ese control que hace, un pseudo control que hace la ciudadanía, inclusive sobre las administraciones tributarias, ¿no? Esto no se trata del control sobre ese evasor o ese que fue condenado por evasión, sino también, bueno, sobre las administraciones, ¿no?, de cómo ejercieron las facultades de administración, sobre quiénes ejercieron, por qué temas ejercieron las facultades de verificación, en qué casos se declararon nulas, hubo tinte político en ejercicio en determinada época. Si uno después, también cuando uno piensa, si querés, Arturo, pasar una más para que también vean después cómo se despliegan nuestras sentencias, ¿no? Si siguiendo un poco los clics que uno va dando, así, ese número de arriba es el número de registro, sigue siendo un sello un poco arcaico, se ve ahí, pero bueno, tenemos un sistema de registro un poco, no se ha renovado mucho, pero ese es el número de registro, esa es la sala B y ese es el número de registro de la sentencia. También desde ese punto de vista, si luego viniera, ¿no?, un investigador, por esto que les decía antes, ¿no?, uno sigue pensando en una sentencia, dos partes, y que son las dos que han litigado, y que son las dos con interés en esa sentencia. Sin embargo, si uno piensa en materia tributaria, así como en materia ambiental, ¿no?, a veces no son esas dos partes solamente las interesadas en esa sentencia, ¿no? En materia fiscal, el interés fiscal, no puedo decir el interés fiscal, hoy está en, no sé, puede estar en organizaciones, en investigadores. Hay muchas hoy organizaciones interesadas, por ejemplo, en gastos tributarios, ¿no?, a quienes se beneficia con exenciones, a quienes no se está beneficiando, a qué sectores no se está beneficiando. Entonces, y esto es interesante a veces cuando uno escribe, ¿no?, cuando uno escribe una sentencia y dice, bueno, esta sentencia la van a leer estas dos personas que sometieron su litigio ante este tribunal, o lo va a leer un espectro más grande, que a lo mejor lo va a leer, no sé, un alumno en una facultad, porque van a estar estudiando, no sé, este caso, por ejemplo, es este caso en particular, la verdad que yo este caso lo puse porque estoy haciendo una investigación, ese caso de rentas ilícitas en el impuesto a la gravabilidad de rentas ilícitas en el impuesto a las ganancias. En el caso del FIFA-Gate, de Bursaco. Bursaco, nuestro residente argentino, que reconoce haber cometido cohecho en FIFA, o sea, el FIFA-Gate se le llama. En el caso del FIFA-Gate, el Estado argentino le cobra impuesto a las ganancias, ¿no? Es un tema de investigación hermoso, realmente, ¿no? Yo lo estaba mirando por otro tema. Pero bueno, cuando uno piensa, bueno, a lo mejor este tema también lo analizan en otro país, lo analizan por otras rentas ilícitas, ¿no? Entonces, eso también es interesante, obviamente no es objeto de esta charla, en un momento lo pensé, quizás esto de lenguaje claro, lenguaje llano, cuando uno escribe, ¿para quién escribe? ¿Escribe solamente para tributaristas? ¿O escribe por ahí para sociólogos que están investigando? ¿O ciencias políticas que están investigando? ¿O legos? Gente que, a ver, voy a leerlo del FIFA-Gate, a ver qué pasó en Argentina con... Me interesa, alguien, un amante del fútbol. Esto pasa con esta sentencia.
No es fácil de leer esa sentencia si uno no es tributarista. Después, si les invito a buscarla, es interesantísima la sentencia, ¿no? Un señor que reconoce en Estados Unidos que intervino en una causa de cohecho. Viene el Estado argentino y dice, usted reconoció, bueno, esta renta acá la tenía acá, porque usted es residente argentino. Usted me debe impuesto a las ganancias, entonces. Bueno, está en la Cámara, no terminó la película, por supuesto, solamente está la sentencia del tribunal, ¿no? Pero hay un montón de causas, sí, por supuesto, menos conocidos, menos ignotos, ¿no? No necesariamente, pero seguramente en los tribunales de ustedes también hay casos interesantísimos, ¿no? Desde el punto de vista de investigación, de desarrollo, de hacer tesis, o no solamente tienen que ser Messi o Shakira, o pero bueno, que se prestan, por supuesto, a un montón de desarrollos. Entonces eso también plantea, ¿no? ¿Para qué no escribimos cuando escribimos? No deberíamos escribir o hacer esfuerzos, lo digo yo porque a mí me cuesta muchísimo, estamos formados en facultades con lenguajes muy técnicos, muy tecnicismos. Entonces cuando uno quiere escribir un poco más fácil, ya las manos a mí ya se me enriedan los dedos, no me sale naturalmente, entonces lleva más tiempo, corregir lleva más tiempo. Pero uno debería tratar, en lo ideal, de ser un poquito más, que a alguien, que a un estudiante de grado le resulte más fácil, por ejemplo, leer esta sentencia, más ameno, ¿no? Eso también es un lindo tema para nosotros plantearnos, ¿no? Que escribimos para un mundo más. Yo a veces entro a los tribunales de ustedes o veo una sentencia del TEAC de España y la leo, porque a lo mejor a mí me sirve para pensar en los temas de mi trabajo o en los temas de mis investigaciones. Por supuesto, las de México, soy una ferviente lectora, me sirve muchísimo porque las tienen muy buena producción. En Colombia también, bueno, y las de Colombia, las de la Corte Suprema, por ejemplo, me parecen sentencias constitucionalmente, bueno, y seguramente me estoy perdiendo un montón, simplemente les digo que uno tampoco lee solamente lo de su país hoy, ¿no? O sea, uno lee lo de otros países. Y bueno, eso creo que es un proceso sumamente interesante y bueno, qué interesante eso, nosotros no tenemos anonimización de datos. Y creo que eso sí, puede ser cuestionable desde la intimidad, pero permite un proceso de accountability, de rendición de cuentas, que tiene mucho que ver con saber de cómo son los conflictos en nuestras sociedades en cada época, y eso creo que hace muy bien a nuestras democracias. Eso creo que permite a nuestra ciudadanía tener un control más cercano, ¿no? ¿Querés pasar, Arturo, que no debe quedar mucho, porque era un poco la idea no insumir todo el tiempo? Esto es realmente es algo de diciembre, este es un índice de transparencia activa, me parece importante destacarlo, no sé si estará Miguel escuchando, pero bueno, el Tribunal Fiscal entre 89 organismos quedó 10º en transparencia, o sea, quedó muy alto en el ranking, y es porque realmente le damos, con la presencia de Miguel, realmente le ha dado mucha relevancia a tener un organismo muy transparente en el sentido de mucha información en su página web, y cuando la piden, por supuesto, cuando un contribuyente pide una sentencia, también se le envía por mail, digamos, hay toda una organización dedicada a eso dentro del propio tribunal, ¿no? ¿Querés pasar una más? A ver qué hay. Debe estar terminando. ¿Qué implica la transparencia? Bueno, el tribunal en esta gestión está en redes también, que eso también es un hito, nunca había estado. Está en LinkedIn, está en Twitter y creo que está en Instagram, y ahí publica sus sentencias. Cosa que también publica sumarios, ¿no? Y tiene ahí un poco el link para ir a la sentencia, o sea, remite a la página, por supuesto. Lo cual también es interesante, hasta ahora creo que la experiencia ha sido buena, no ha habido comentarios, están abiertos, o sea, la gente puede dejar comentarios, pero que hasta ahora no ha habido malas experiencias. Interesante que hasta ahora, a mí me parece interesante porque soy me gusta y me dedico mucho a las cuestiones de género, también a las cuestiones de las mujeres. Y una de las en Twitter, de las visitas que más tuvo, visitas, no sé si o visualizaciones, creo que se dice, perdón mi experiencia, que más tuvo fue una sentencia en la que pusimos algo con perspectiva de género, ¿no? Y eso a mí también me llamó la atención. Digamos, era una sentencia en la que destacábamos
el uso de mujeres para la generación de facturación apócrifa, un fenómeno que se ve bastante en nuestros expedientes de facturas, digamos, de empresas que se crean con proveedoras, y muchas veces son mujeres, ¿no? Son empresas fantasmas, ¿no? Son empresas que no proveen servicios ni proveen bienes, sino que proveen facturas, nada más. Algo que es un mal bastante de la región, y muchas veces son mujeres las que están al frente de esas. Y bueno, lo habíamos puesto en la sentencia, ¿no? Como una particular, y ese fue el que más visualizaciones tuvo de todos los sumarios que publicamos. Y bueno, fue una curiosidad, pero quizás sea porque, así como hay perspectiva de género, ¿no? En materia penal, en materia civil, quizás sea bastante inesperado que haya algo de perspectiva de género en temas tributarios. Y bueno, y en temas aduaneros, capaz que también, si uno hace un esfuerzo, también se encuentra. Pero bueno, eso fue interesante, ¿no? Y bueno, y ese es un poco lo que yo quería comentarles. Y bueno, si tienen una pregunta, por favor, o algún comentario, no tiene que ser pregunta, puede ser comentario. Y ahí dejé algunos datos. Muchísimas gracias por haber escuchado y por estar acá hoy, a esta hora. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante la exposición, la verdad sí tienen elementos llamativos que invitan a la reflexión y a la consulta, particularmente de las sentencias a las que ha hecho alusión. Estamos en este momento en preguntas y respuestas. Tenemos, no sé si ya tengamos alguna solicitud para alguna pregunta. Sí, tenemos una. Magistrada Olano, por favor, si es tan amable. Sí. Buenos días. Bueno, más que una pregunta, de repente un comentario. Primero, felicitar a la magistrada O'Donnell por tan interesante conferencia. Comentar, sí, que efectivamente tenemos una diferencia entre nuestras legislaciones, porque en el caso del Perú sí hay una legislación expresa para el acceso a la información, donde excluye expresamente también los datos que afectan la reserva tributaria. Entonces nosotros publicamos, sí, todas las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal, pero blanqueando los datos, ¿no? Que corresponden, digamos, por reserva tributaria y también datos personales, ¿no? Ahora, no sé, una inquietud, porque nosotros recibimos muchas solicitudes de acceso a la información, no solamente de resoluciones, sino, bueno, también, digamos, de temáticas, resoluciones, no obstante que hay en la página web, de repente ahora no es tan amigable y por eso que nos piden de diferentes temas, ¿no? Que se da, pero también hay solicitudes de transparencia que generalmente piden, digamos, las partes, no por la vía del tribunal, sino por la legislación de acceso a la información que entra por otro lado, digamos, al tribunal, nos piden correos electrónicos, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo es tratado ahí el tema de los correos electrónicos, ¿no? O el tema de proyectos, porque a veces piden los proyectos de resoluciones, que como sabemos no necesariamente pues tienen que llegar a la resolución final, porque a veces son proyectos de profesionales que todavía no han sido revisados, ¿no? O que no tienen pues digamos, lo que ya el proceso final, cuando ingresa ya el vocal ponente y los demás vocales para determinar qué es lo que tienen que decidir en un caso. Entonces, esas son mis dos inquietudes, ¿no? El tema de los correos electrónicos y el tema de proyectos. No, ninguno de los dos son públicos. El correo personal del vocal es privado. Lo que nosotros tenemos son correos de las vocalías. O sea, por ejemplo, vocalía 11. Yo soy de la vocalía 11, ese sí es público. Y sirvió mucho durante la pandemia, donde no había atención al público. Entonces los litigantes se dirigían mucho a esos vocalías, o sea, durante el encierro, ¿no?
Y los proyectos no, de ninguna manera, no, ni siquiera son públicos para otras vocalías, o sea, son recién la sentencia notificada. Ahí en una de las imágenes está el Código Procesal Civil y Comercial, que es nuestra legislación supletoria, y ahí dice las sentencias son públicas una vez notificadas. Es claro que mientras sea un proyecto, o sea, una vez registrada y notificada, ¿no? Ese es el proceso. No, de ninguna manera. Eso sí, tenemos mucha reserva porque en realidad eso es lo que les quería comentar. Nosotros también tenemos secreto fiscal. Lo que pasa es que un poco por esta fuerza que tiene nuestro gobierno abierto judicial, por decirlo de una forma, el secreto fiscal un poco cede cuando se convierte en una sentencia. Es decir, tiene más prevalencia. Pero nosotros tenemos secreto fiscal, por supuesto, y lo respetamos a rajatabla. El secreto fiscal de nuestros expedientes, de nuestros proyectos, inclusive. Cuando es proyecto, eso es información con secreto fiscal. Por eso somos muy celosos, inclusive, que no lo vean otras vocalías, por ejemplo. U otros empleados de otras vocalías. No, eso somos muy respetuosos. Pero una vez que sentencia, es pública, porque pasa a ser una sentencia que se rige por otras reglas. Y esa regla es la no anonimización. Por eso me pareció interesante traerlo acá, porque veo que es diferente. Inclusive existe la posibilidad de pedir reserva a las actuaciones, ¿no? Eso es algo que está en los códigos procesales. Pero una vez que se convierte en sentencia, esa sentencia tiene todos los datos. Inclusive nosotros cuando redactamos nuestras sentencias, nosotros describimos la maniobra de evasión, o la maniobra de omisión, para no ser tan dura, cuando uno describe los hechos de una sentencia, porque tiene que hacer una sentencia fundada, porque eso es lo que ordena la legislación procesal, para que no sea una sentencia nula, ¿no? Uno dice, bueno, el contribuyente que hizo esto, en la declaración jurada de impuesto a las ganancias, omitió como una deducción que no correspondía, o sea, uno describe la declaración jurada donde tiene reserva de secreto fiscal, aunque a lo mejor después le da la razón al contribuyente, ¿no? Pero describe con cifras, inclusive con montos, ¿no? No exhibe la declaración jurada, por supuesto, no muestra la declaración jurada. En realidad está describiendo algo que tiene secreto fiscal, pero está en una sentencia. Entonces ahí un poco las reglas cambian. Y las veces, ya les digo, que por ejemplo, yo me acuerdo una causa del 2005, o sea, hace bastante, una persona, un abogado, que había sido condenado por estupro, y le pide a la corte que no publique la sentencia por toda la estigmatización y hasta digamos, por lo que generaba eso para su vida personal, laboral, y la corte le dice, no, yo me rijo por las reglas de que la ciudadanía tiene derecho a conocer mis sentencias, mi labor, lo que hace el Poder Judicial de la Nación. Bueno, y eso quedó como un precedente, ¿no? De que si ni siquiera se tapa el nombre en una causa por estupro, ¿qué queda para un contencioso tributario, no? Así que, sí, es interesante, sería interesante ver otros países, pero creo que deben ser menos los que anonimizan que los que publican, ¿no? Decíamos, la regla debe ser la supresión de datos. No ocurre. Yes. Sí. Despejada su duda, magistrada Olano. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias, magistrada. No sé si tengamos alguna otra solicitud del uso de la voz. No nos aparece. De cualquier manera, bueno, pues la exposición queda en la página de la asociación y a disposición del público en general. Si se suscita alguna inquietud, con toda confianza, por favor, hacerla llegar a la Secretaría Ejecutiva y nosotros la direccionamos con mucho gusto con la doctora O'Donnell. Sí, claro que sí. Sí, ya ella nos hará el favor de despejar cualquier otra inquietud. Pues advirtiendo que ya no hay ninguna otra solicitud de participación, pues agradeciendo la presencia de todas y todos, obviamente,
máxime por los esfuerzos realizados porque están en periodo vacacional en Argentina. Les agradecemos mucho que hayan estado tan atentos y tan diligentes para llevar a cabo esta jornada de trabajo. Y pues exhorto a todos los miembros y a todas las personas interesadas en conocer las cuestiones jurídicas de los tribunales que se dedican a las cuestiones fiscales y administrativas, aduaneras, etcétera, en Iberoamérica, que nos sigan en la página. Tenemos un ciclo de conferencias programado para cada mes. Hoy tocó a la Nación de Argentina y el próximo mes tocará a Bolivia. Los esperamos, van a estar anunciadas las actividades en la página. Les agradecemos muchísimo su participación y pues siendo las 12:50 horas en Buenos Aires, Argentina, sede de esta primera conferencia mensual de la asociación, damos por concluida la jornada de trabajo. Excelente tarde a todas y todos, muy amables por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego.